Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde pues increíble, pero cierto, pero jamás se imaginó tanto como Alito del PRI y Marco Cortés del PAN, que senador Damián Cepeda los hiciera pomada a la alianza Va por México y de igual manera inauditamente terminó también dándole a AMLO el magnífico. Increíble, pero cierto. Veamos de qué se trata esta entrevista y ahorita comentamos. ¿Por qué no? O sea, yo la alianza PAN-PRI no la comparto. Yo sí creo que deberíamos de buscar nuestro propio camino. Yo creo, y he dado mis argumentos, que el futuro de alternancia de este país va con el PAN, con una alianza con la sociedad y en todo caso explorar una alianza PAN-MC. No me interesa entrar en polémica con el PRI. Dicen sí se le puede ganar a Morena, pero ese proyecto no le está ganando. A mí no me espanta en lo absoluto los candidatos de Morena. Para mí no traen nada más que el peso político de su jefe. O sea, la fuerza de Morena es Andrés Manuel López Obrador. Damián Cepeda, gracias por platicar con nosotros en Político MX. Bienvenido. Gracias, qué gusto en saludarte, estoy a tus órdenes. Oye, a ver, sin duda la coyuntura nos obliga a empezar con este tema, la entrevista que tenemos el día de hoy. La Fiscalía de Campeche ayer solicitó el desafuero de Alito Moreno, presidente nacional del PRI, partido que va en alianza con ustedes para contender el próximo año en elecciones y también en el 2024. ¿Cómo le cae esto al PAN? ¿Qué va a pasar con la coalición? ¿Cómo se está viviendo esto? Mira, a ver, yo quisiera separar las cosas, digamos, ¿no? En lo personal yo lo he dicho siempre, yo no hago pues ni juicios anticipados ni exoneraciones. O sea, yo creo que cada quien en este país, el que comete un delito lo tiene que pagar, punto. Y más allá de si sea del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Morena, pues a mí me parece que la justicia tiene que ser justicia. He sido un crítico permanente de la falta de autonomía de las fiscalías, ¿no? A nivel nacional y estatal, precisamente porque creo que en el país, en la historia de México, se han contaminado. Lo hacía antes el PRI, lo hace hoy Morena, en fin, y lo han hecho otros. Y creo que los juicios se tienen que llevar por el canal judicial, pues no político. Dicho eso, yo no soy defensor de oficio de nadie y me parece que cualquier persona, pues quien sea acusada, se tiene que defender. Y creo que pues hay que separar, digamos, el ambiente político de si hay o no un caso jurídico. Yo no soy ni el juez ni el fiscal. Yo diría pues que se defienda a quien sea señalado por un delito, ¿no? Eso es lo que yo te pudiera decir. En términos políticos me queda claro que lo que se busca es empaquetar las cosas, ¿no? Y sí creo que hay un daño a la imagen sin duda alguna, pues de ese partido, y en tanto vaya abrazado el PAN de ese partido, pues también del PAN. Yo en lo personal es público y notorio, no por este caso, sino porque no creo en esta alianza. O sea, yo la alianza PAN-PRI no la comparto, y lo he dicho al interior de mi partido. Fui al Consejo Nacional, fui a las pocas voces que alzó la voz cuando lo quisieron hacer, sabiendo que ya iban a tomar esa determinación. Yo sabía que que me iban a aplastar, ¿no? Ahí en la votación del Consejo, pero me parecía importante dejar asentado pues que había voces que pensábamos distintos en el partido. Yo tengo 3 causales principales por las cuales no creo en esta alianza. Las he señalado y las repito. La primera, me parece que el PAN, me parece una incongruencia. O sea, yo creo que el PAN nace precisamente para combatir un sistema que consideramos negativo que implementó en este país el PRI. Es como que hoy lo apoyas, porque antes estaba mal, hoy está bien. Pues yo creo que un proyecto que nace de una incongruencia no tiene posibilidad de despertar esperanza. Segundo, no comparto la forma de gobernar, ni de ayer ni de hoy, pues, o sea, pues me tocó vivir estas persecuciones de las que hoy se quejan, me tocó vivirlas pues en el pasado precisamente del PRI. Pues ahí están los casos muy públicos, no me voy a regresar a ello, y yo no estoy de acuerdo, pues, ¿no? En los estados hoy, por ejemplo, decían mucho, punto en Oaxaca, oye, ¿por qué no apoyan al candidato del PRI? Y yo decía, pues, ¿y por qué querría que continúe gobernando el PRI en Oaxaca? Pues, cuando tiene al estado hundido en la pobreza, tiene de todos los indicadores de falta de vivienda, salud,
todos los 9 indicadores que te dan la pobreza, todos están en los primeros 3 lugares. ¿Por qué habrías de querer apoyar eso? Pues, o sea, no se trata de quítate tú para llegar yo, no se trata del odio a quien hoy está gobernando, que lo está haciendo pésimo, que es Morena, te lleve a lo que sea con tal de quitarlos. Pues no, se trata de cambiar al país. Entonces, yo no lo comparto. Y tercero, pues porque me parece que la ciudadanía no lo apoya. O sea, todas las encuestas nacionales, yo no conozco una sola que te digan que quieren que vayan en alianza con el PRI. Y de hecho hay encuestas públicas que te hablan de 56% de rechazo de ese partido. Yo lo respeto mucho, hay gente talentosa en todos lados, pero me parece que la ciudadanía no ve que hacia allá sea el futuro. Y creo sin duda, te repito, sin prejuzgar, pero sin duda creo que este tipo de cosas pues no ayudan, ¿no? Más bien, creo que reafirman la imagen de la ciudadanía, pero bueno, eso sin quitarles que evidentemente hay un uso político, pero eso no implica tampoco que sea o no sea que haya fondo en el asunto, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con el PAN? Si este tema de Alito, que está al frente de un partido con que van en coalición, ¿cómo le puede afectar esto entonces al partido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya se convierte el tema de Alito en una carga para la alianza? ¿En un lastre para la alianza? Mira, yo eso se lo dejo a quienes decidieron la alianza. O sea, yo soy un opositor de la alianza, pues digamos, ¿no? Al interior del PAN. Yo creo que el PAN tiene que buscar su propio camino, tiene que generar identidad, tiene que ir a reconquistar a los ciudadanos, aceptar los errores del pasado, no querer defender toda ultrancia, tomar lo bueno, corregir lo malo y presentar un proyecto alternativo de cara al futuro. Precisamente uno de mis argumentos, sin individualizarlo en él, es que la ciudadanía rechazó ese modelo de gobierno. ¿Tú por qué quieres ir abrazado de él? No. Hoy creo que este tipo de cosas y otras, pues sí, claro que reafirman a quienes creemos que no es una buena idea, pero creo que más bien quienes tomaron esa decisión y particularmente la dirigencia es quien tiene que decir algo al respecto, ¿no? Yo no soy miembro del PRI ni soy defensor del PRI, ni mucho menos. En todo caso, si la dirigencia del PAN lo quiere ser, pues tendría que explicarlo, ¿no? ¿Deberían separarse entonces? ¿Ya debería disolverse esta alianza? Por lo menos, ¿debería el PAN separarse del PRI y coalición? Yo sí creo, no por este caso, sino por... Nunca he estado de acuerdo, pues, ¿no? Yo sí creo que por los 3 motivos que te señalaba, congruencia histórica, por no compartir visión de gobierno y porque la ciudadanía no lo comparte, yo sí creo que deberíamos de buscar nuestro propio camino. Los resultados electorales dicen eso además. O sea, 2015, 15 estados tuvieron elección a gobernador. 15. ¿Cuántos ganó la alianza? 0. Es que no se le puede ganar de ninguna otra manera, dicen, ¿no? A Morena. Eso es falso. Querétaro lo ganamos con identidad, con buenos candidatos, con buenos gobiernos, ganamos. Chihuahua igual. Movimiento Ciudadano ganó en Nuevo León. El Verde no me gusta, pero ganó en San Luis. Y en Campeche el Liceo le empató precisamente a Morena. Entonces, ¿se le puede ganar a Morena? Claro, parecería que más bien a una suma de membretes, ¿no? A toda costa, me parece más bien que a mí que la solución viene por proyectos que generen esperanza de cambio futuro. Mira, a mí me tocó ser dirigencia en el 2018 cuando gana Andrés Manuel López Obrador. Veníamos de una historia reciente muy ganadora, muy ganadora. O sea, 2016 ganamos 7 estados, habíamos despertado esperanza, nunca había ganado tanto el PAN. 17 ganamos 1 más y en el 18 ganamos 3 más, pero en el 18 perdimos la presidencia de la República. Tuvimos una campaña en contra de parte del gobierno con una persecución política, con un uso político de la justicia de la PGR en aquel entonces, ¿no? Durísimo. Y perdimos. Y yo lo que hoy digo es, lo que necesitamos es aceptar que la ciudadanía en 2018 votó por un cambio, porque estaba harta del abuso, de la falta de resultados, de la pobreza, de la corrupción que se tenía. Yo no creo que hoy, ante los pésimos resultados de ese proyecto que despertó esperanza de cambio, la alternativa sea decirle a la gente vamos a regresar al pasado que rechazaste. Pues. Yo creo que más bien la alternativa debe ser, a ver, entiendo que querías un cambio, no resultó, nosotros te ofrecemos una alternativa que acepta los errores del pasado, pero que busca convertir a México en ese potencial que tiene. Yo creo que por ahí va.
y creo que difícilmente lo vas a lograr abrazado de un partido que tiene casi 60% de rechazo ciudadano. Y lo digo con profundo respeto para grandes talentos que existen en todos los partidos. Pero como institución me parece que el PRI es altamente rechazado en este país. Y creo que ellos tienen que hacerse cargo de ello. Tienen que hacer un proceso ellos. Yo no soy quien para opinar al interior de un partido que me es ajeno, pues no. Tienen que hacer un proceso de renovación y de, en fin, de reconquistar esperanzas si quieren poder despertar ese ánimo de cambio futuro. Pero eso les toca a ellos, no me toca a mí. Pues, pero a ver, yo no soy parte de eso. Desde hace tiempo y en la actualidad tú no confías para nada en el PRI, ni la gente que está al frente del PRI. O sea, tú no confías en ellos. Por eso estabas en desacuerdo con este tema, además de lo que ya dices del nivel de rechazo que tiene por la población. Yo creo, y he dado mis argumentos, que el futuro de alternancia de este país va con el PAN, con una alianza con la sociedad y en todo caso explorar una alianza PAN-MC. Eso es lo que yo creo. No me interesa entrar en polémica con el PRI, porque hoy pues el pleito entre las oposiciones le ayuda a Morena, y para mí es la tragedia nacional Morena, pues, ¿no? Eso no quiere decir que a pregunta expresa, yo no comparto esa alianza, lo digo tal cual, pero tampoco voy a ser yo quien le ayude a Morena a estar atacando a alguien de la oposición. Ok, ¿qué pasa con el PAN? ¿Cómo van rumbo al 2024? ¿Hay algún presidenciable? ¿Le van a dar la oportunidad otra vez a Anaya? Anaya está apuntadísimo. ¿Cómo va el PAN rumbo al 2024 presidencial y Ciudad de México? Yo creo que el PAN es la alternativa de cara al futuro para este país, pero creo que nos tenemos que asumir como tal. Me parece que se ha caído en el espejismo de que la suma de membretes da. Y al otro día escuchaba yo a algún analista decir en un grado algo que yo completamente difiero, casi, no importa quién sea, hombre, con que se sumen ya y que respiren, ¿no? Así lo fraseó. Espérame tantito, pues, esa es una ofensa para los ciudadanos. O sea, los ciudadanos necesitan creer en un proyecto y en una persona y, por supuesto, una suma que despierte esperanza. A mí me llama mucho la atención, viendo los resultados electorales, cómo no puedan ver datos objetivos. Es que los datos dicen sí se le puede ganar a Morena, pero ese proyecto no le está ganando. Quien le está ganando es quien está generando estas alternativas distintas. Todavía en el 2022, o sea, Aguascalientes, que lo ganamos por la alianza, no. Se ganó con un buen proyecto, particularmente el PAN lo gana, y en Durango tampoco se ganó por la alianza, o sea, no fue significativo, digamos. Y donde se va, se chupa el otro. O sea, Tamaulipas, el PRI pasó de más de 500,000 votos a 60,000, o sea, no te está acompañando y se van los votos, digamos, a Morena. En Hidalgo igual, el PAN pasa como de 300,000 a 50,000, entonces se están chupando. ¿Por qué tiene miedo Marco Cortés? ¿Lo quiere asegurar o por qué esta insistencia de Marco de hacer alianza? Bueno, yo creo que eso se lo tienes que preguntar a él. Yo no soy él y diferimos mucho, digamos, en términos de pensamiento político, lo respeto como dirigente, pero yo creo que ha sido un error. Y lo que yo he tratado de hacer es que se abra el partido a debatir las ideas y no quedarte casado con una decisión tomada en el pasado. Muchas veces eso pasa. Tomas una decisión y estás a ultranza defendiéndola. Pues yo creo que hay que revalorar por los resultados y por lo que te está diciendo la ciudadanía. Yo soy demócrata, acepté que mi partido, por supuesto, tomó una decisión distinta y apoyé pues, a los candidatos que me parecían dignos, del PAN, por supuesto, y demás. Pero creo que hoy, de cara al 24, tenemos que revalorarlo, particularmente de cara a los resultados. No hay una sola evidencia que diga que eso haya funcionado y hay muchas evidencias que te dicen que hay una alternativa distinta. ¿Yo qué le sugiero al PAN? Primero, que abramos el proceso de sucesión presidencial dentro del marco de la ley. Luego salen con que no, es que la ley no se puede. A ver. Puedes hacer trabajos preparativos, puedes invitar a actores políticos nacionales que hayamos manifestado nuestra intención de participar en ese proceso, sin que sea un ejercicio de cara a la elección, decir, a ver, ¿quién quiere, pues? ¿Quién de verdad quiere? No quién está bloqueando, no quién está queriendo negociar. A ver, tú quieres gobernador, tú quieres gobernadora, tú quieres exgobernador, tú quieres dirigente, exdirigente, diputado, senador, lo que quieras, vengan para acá. Vámonos por el país debatiendo, por Dios, hablando de la visión de país que tenemos, cada quien desde su esfera. Yo como senador, ¿qué me impide hablar de economía, de educación, de salud, de seguridad y dar ideas? Nada.
son pretextos para no hacerlo. Vete por el país debatiendo, juntos, separados, en fin, y esto permitiría dos cosas. La primera, romper el monopolio de la asociación presidencial que hoy lastimosamente tiene Morena. Esa es la verdad. Solo se habla que si Sheinbaum, que si Ebrard, que si Monreal, que si Dan Augusto, y nosotros, pues, que estamos mudos, que estamos mancos o qué. Entonces, rompes el monopolio de la asociación presidencial de Morena, jalas la marca para la oposición y muestras tus perfiles. Y eso te permitiría ver, como dicen en mi tierra, pues de qué cuero salen más correas. Porque la asociación presidencial o la candidatura presidencial no es una pluri. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que no le gusta perder el control, ¿no? De la candidatura y demás. Yo diría, no estamos para eso. El que no pueda ganar una candidatura en el marco de un ejercicio interno abierto, de debate de ideas, de contraste sano, pero de buscar generar empatía, pues la verdad las cosas es que no va a ganar la presidencial. Entonces eso es lo que le propongo al PAN. Y en ese marco, yo entiendo, en ese marco referencial, no marco de dirigente, yo entiendo que se pueda meter a debate si vamos en alianza o no. Y a quien cree que esa es la única camino, yo le diría, pues debatámoslo. Y al final preguntémosle a la gente, fíjate nada más, yo soy demócrata, yo creo que es un error esa alianza. Pero si al final se le pregunta a los ciudadanos y la mayoría dice que esto es lo que se tiene que hacer, como demócrata aceptaré. No me gustará, yo votaré en contra, pero aceptaré. Lo que no entiendo es porque si todas las encuestas nos dicen que este no es el camino a seguir, hoy se les quiere imponer algo que no quiere la mayoría de la ciudadanía. Oye, yo diría, debatámoslo, abramos el proceso. ¿Y tiene el PAN con quién ir a la presidencia? Además de Anaya, que está apuntadísimo, porque platicaba justo ayer con Andrea Chávez y decía, bueno, lo que pasa es que nosotros sí tenemos candidateables y presidenciables, pero lo que tiene la oposición es que son puros cartuchos quemados. Y bueno, la verdad es que han levantado la mano por ahí gente pues que ya sí, la verdad, pues, ¿hay agentes nuevos en el PAN que puedan darle con todo en la presidencia? Yo te diría que hay que hacer una suma entre experiencia y modernidad. O sea, pues, hablar en el Morena de modernidad y ver el gabinete del presidente, pues, por Dios, no, si es parte del problema, que no entienden el mundo y no entienden el país, ¿no? Yo no le quito méritos a alguien que tiene experiencia, pero creo que también tienes que dejar impulsar a las nuevas generaciones. Es un diálogo entre ambas. A ver, a mí no me espanta en lo absoluto los candidatos de Morena. Para mí no traen nada más que el peso político de su jefe. O sea, la fuerza de Morena es Andrés Manuel López Obrador. Oye, que si Claudia, que si Marcelo, que si Dan Augusto, que si el otro, ninguno creo que tenga méritos grandes propios para espantar de como un gran candidato. Puta, qué gran simpatía despierta el secretario de Gobernación. Pues no. Oye, qué empatía del secretario de Relaciones Exteriores. Pues no. Qué gran gobierno en la ciudad de Claudia. Pues no. O sea, la verdad es que no son Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que se dejan llamar corcholatas. O sea, imagínate la pérdida de dignidad para que alguien se deje llamar. Yo te voy a destapar, ¿no? Como si fueras una corcholata de una botella. Perdón, pero cuando menos yo no permitiría jamás que me trataran así. O sea, hay que tener dignidad en la vida. Pero como le deben todo al peso político del jefe, pues así los traen. Y el que se porte mal no va a ser. Está bien, pues allá ellos. Ese no es mi problema. En la oposición, yo en efecto no creo que exista al día de hoy alguien a la estatura mediática de Andrés Manuel López Obrador. Pues no, porque es el presidente y tiene todos los días el reflector. Pero Andrés Manuel no va a ser el competidor, hombre. ¿Qué nos espanta? Van a ser estas corcholatas y a esas claro que se las puede ganar. Yo por eso creo que la ruta tiene que ser otra. Abre el proceso, muestra tus perfiles, genera atención, jala la marca, vete por el país, muestra a los ciudadanos que sí hay otra alternativa, porque ¿sabes qué? Hoy el presidente es popular. Por cierto, nada del otro mundo, les espanta mucho. Si lo comparas con los últimos expresidentes, salvo Peña, estaban más o menos similares a estas alturas. Yo no sé qué se espanta a todo el mundo, pues, pero bueno. Y su gobierno, no hay una sola encuesta que no te diga cuando le preguntan a la gente, ¿te sientes más seguro? No. ¿Te sientes mejor tu economía? No. ¿Crees que está mejor la salud? No. Su gobierno está reprobado.
Es que eso es lo que tenemos que hacer, el contraste, pero yo sí creo que parte de pasar del solo no al cómo sí. Siento que a veces estamos ciclados en la oposición, en no, 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 no. Está bien, ten carácter para oponerte a lo que está mal, pero tú ofrece algo. No nada más me digas que está mal la seguridad, dime qué hacer en seguridad. No nada más me digas que está tronada la economía, dime qué harías para generar más empleo. No nada más me digas que hay una crisis de salud, ¿cuál es la propuesta? Yo a eso creo que nos tenemos que enfocar más que a caer en esta trampa del odio. El presidente López Obrador todos los días se levanta a hostigar, a intimidar, a atacar a quien piensa distinta, pero a veces la oposición le contesta con el mismo odio. Yo me quiero salir de ahí. No tengas duda, me voy a oponer con firmeza a lo que esté mal. A mí nunca me han doblado, nunca le he dado un voto indebido en el Senado al presidente López Obrador, y no se puede decir lo mismo a la mayoría de la oposición. Pero creo que la solución es: me opongo a lo incorrecto y propongo el México que sí puede ser. Yo creo que por ahí va. Y sí creo que le podemos ganar. Así como le ganamos Querétaro. El PAN tiene que ser más propositivo Acción Nacional en este caso. No solo criticar, sino también proponer un proyecto de nación, que yo creo que es lo que le ha faltado, ¿no? Al momento de ir en coalición pierde un poco la individualidad y pierde esta propuesta de proyecto de nación. Yo creo que lo que falta es generar esperanza. Por eso me resisto, pero respeto a quien piensa distinto. Pero yo no creo que un proyecto que vaya abrazado de un sistema altamente rechazado por el pasado vaya a generar esperanza. Por eso yo estoy levantando la voz e invitando al partido a que tomemos otro camino, aunque se vea más difícil. Pero ese camino es un camino real, sólido, que puede despertar el interés de la ciudadanía y que no va abrazado de un rechazo de alrededor del 60% de la población, pues, ¿no? Entonces, yo cuando digo, ¿por qué no nos fijamos en los casos de éxito más que en un supuesto posible futuro éxito? O sea, los casos de éxito en este país son, al día de hoy, contra Morena, primero Guanajuato, que se le ganó en el 18, Yucatán, que se le ganó en el 18, en aquel entonces Puebla le ganamos en el 18, se olvida, pero hubo 3 triunfos estatales en ese propio 18, son más que los que ha habido, pues de ahí para acá. Luego, lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en Chihuahua, vamos viendo por qué sí se pudo ahí, y eso extrapolarlo al país, lo que pasó en Aguascalientes, y ejemplos de otros partidos, pues está Durango, está Movimiento Ciudadano en Nuevo León. O sea, sí se le puede ganar a Morena. Yo, en lo que he estudiado, en los datos, en los casos, lo que me he encontrado es que el común denominador de eso son, en muchos casos, buenos gobiernos, en todos los casos, buenos candidatos, pero particularmente proyectos que despertaron esperanza en esos estados. Yo creo que es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Entonces, esa es mi recomendación, con mucho respeto. Yo respeto a quien piensa distinto. Para mí no son enemigos, simplemente tenemos una visión distinta y estoy tratando de construir una alternativa que le pueda ganar a Morena, porque yo creo que el día de hoy es un desastre. O sea, ve lo que está pasando en seguridad, ya ve lo que pasó la semana pasada y que sigue pasando esta semana. Y el presidente hablando de, es que son mis enemigos políticos, es que lo maximizan. Solución a muertes, a negocios quemados, a carros quemados, a amenazas del crimen organizado. Voy a tener una mañanera el sábado, ahí se van a juntar a comer galletitas y panecitos y tomarse un café, para que mis enemigos políticos, dice el presidente, no lo puedan maximizar. Por Dios, yo no sé qué tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el presidente desde tu perspectiva? ¿Por qué lo aborda de esta manera? Porque yo creo que no le interesa atacar el problema de fondo, le interesa desviar la atención. A ver, el presidente López Obrador y su gobierno en materia de seguridad han resultado un fracaso absoluto. Esa es la verdad. O sea, te caiga bien o te caiga mal, los datos son brutales. 120,000 homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador. Si tú comparas eso con el gobierno que tiene obsesión el presidente, que es el de Calderón, que por cierto dejó de gobernar este país hace 10 años, pues, o sea, yo tenía, pocos años de casado, solo tenía un hijo, tengo 3, pues hoy,
¿no? Era diputado local, después de ahí fui diputado federal, secretario general del partido, dirigente nacional y hoy senador. Me parece ridículo voltear y decir, no, es que esto era de 2012, ¿no? 2006 a 2012 es el problema. Estamos en 2022, por Dios, despierte, señor, y dése cuenta que usted es el presidente de la República y que lo eligieron para dar resultados. Bueno, si comparas los primeros 3 años de López Obrador con los primeros 3 años de Calderón, hay 3 veces más homicidios dolosos hoy en el gobierno de López Obrador. La política de abrazos, no balazos, ha fracasado y yo no soy quien proponga ir a balazos, pero dejar ser al crimen organizado, entregarles el territorio nacional, entregar la plaza, no ha resultado. El crimen le ha tomado la medida y ve lo que está pasando. No nada más tenemos más homicidios, sino tenemos actos de terrorismo en este país. Lo que pasó la semana pasada en Jalisco, en Guanajuato, en Ciudad Juárez y en Tijuana, que sigue pasando hoy, por cierto, son actos de terrorismo según la definición del Código Penal. O sea, no es que lo quiera maximizar, es que lo es. O sea, el Código Penal dice que si alguien comete un acto con mucho tipo de herramientas, entre ellas armas o incendio, de ataque contra ya sea el gobierno o contra civiles, con el objetivo de generar terror o temor para, opción 1, atentar contra la seguridad nacional, que esa es la que quieren decir, es que no es para eso, pero es que no dice eso la definición. Opción 2 dice obligar al Estado a una actuación o una omisión, es un acto de terrorismo, y eso es lo que es. O sea, el Estado mexicano actuó en un operativo contra unos líderes criminales, y los líderes criminales respondieron atacando a la población inocente, quemando negocios para obligar al gobierno a que los dejen en paz. Es terrorismo. El tema de que hoy es que no quiero que me trasladen y por lo tanto me voy contra los civiles, es terrorismo. Que no les dé miedo aceptarlo así. ¿O qué diferencia tiene contra las bombas que presentaba Pablo Escobar para que lo dejaran en paz, que sí era catalogado como terrorismo? ¿O qué diferencia tiene cuando una célula en un estado ataca unas oficinas de gobierno o a civiles con tal de que liberen, buscando que liberen a sus amigos? Son actos terroristas. Entonces, está fuera de control. ¿Y sabes qué? Y lo voy a decir claro y fuerte, es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno les enseñó el camino. O sea, los actos u omisiones de un gobierno tienen consecuencias. Y cuando este gobierno en Culiacán decidió doblarse frente al crimen organizado, cuando detuvieron un líder de una banda criminal y ellos decidieron atacar a la población y el gobierno dijo, ya pues, ya me doblaste, le enseñó el camino a seguir al crimen. Y eso es lo que están repitiendo hoy en Jalisco, en Guanajuato y en Juárez, y no se vale. O sea, el gobierno, termino aquí nomás con esta idea, el gobierno, su principal función es garantizarle la paz a los mexicanos. Si no lo van a hacer, deberían de hacerse a un lado para permitir que sí busquemos garantizar la paz a México. Bueno, dice Andrés Manuel, lo hará con la presencia del ejército también. ¿Por qué tú crees, antes de esto, por qué tú crees que está sucediendo esta omisión por parte de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay algún acuerdo, hay algún pacto con el crimen organizado? ¿Por qué minimizar estos hechos desde tu perspectiva? Yo sí creo que hay suficiente información como para asumir que existe algún tipo de entendimiento. No tengo la evidencia para afirmarlo tal cual, pero los datos lo indican. Primero, las declaraciones del presidente diciendo, aquí ya no vamos a perseguir a líderes criminales. Es la verdad, no los persiguen. Y él lo dice, él lo declara. Segundo, pues la actuación de la propia Guardia y del Ejército, que vemos que tienen instrucciones de no combatir. O sea, están los videos, pues, casi se saludan. En ciudades tomadas, en Caborca, Sonora, tomaron por horas la ciudad. Un convoy de 20 carros del crimen organizado secuestraron, extorsionaron, mataron. Ahí está un cuartel afuera, hombre. ¿No se dieron cuenta o qué? O sea, lo que pasa en Michoacán, en fin. Entonces, los decomisos, todos a la baja, casualmente, la ley de amnistía. O sea, si son demasiadas ya indicios de que existe algún tipo de entendimiento. Entonces, si lo existe, sería ilegal, inmoral, pero aparte les están viendo la cara, porque hay más violencia que nunca. Pues no funciona. El criminal no va a entender por la buena.
Yo no digo que andes a bala y bala, pero sí creo que el gobierno tendría que hacer una estrategia, como lo hicieron en países europeos, de desarticulación del crimen organizado con inteligencia, particularmente inteligencia financiera, para que les pegue donde más les duele, que es el dinero. ¿O a poco no se dan cuenta del manejo del dinero? ¿Cómo pasa todo esto? Por favor, hombre. Y a nivel local, una estrategia diferenciada de fortalecimiento de policías estatales y municipales que las han dejado solas, que les han quitado el presupuesto, para atender más del 80% de los delitos que no tienen que ver con crimen organizado, pues. O sea, en México hay casi 30 millones de delitos al año. La mayoría son robo, casa habitación, robo de vehículos, robo en transporte público, violencia intrafamiliar. Todo eso tiene que tener una estrategia distinta. ¿O a poco van a andar en convoys con hammers, con armas largas, entrando a las colonias para perseguir esos delitos? Es ridículo pensar ello. Si tú agarras los datos del INEGI, del INVIPE, de la encuesta que se hace en victimización, el primer contacto de un ciudadano con la violencia no es el crimen organizado. Te contestan: es que salgo de mi casa y están tomando alcohol, se están drogando, me da miedo, es que voy caminando al transporte público y me asaltan. Ese es el delito del día a día de los mexicanos. Atiéndelo con una estrategia diferenciada, y el crimen organizado, combátelo con una estrategia de alto impacto, de élite, pues, ¿no? Y yo sí creo que no es militarizando el país. ¿Y a cambio de qué sería este acuerdo? Si de todas formas el presidente, pues, me supongo que tendré que valorar que quedaría en esta posición de exhibición. En dado caso que hubiera un acuerdo, ¿no?, entre gobierno federal y grupos del crimen organizado, ¿a cambio de qué sería? Si al final de cuentas sale a borbotones la violencia y se expone también la autoridad. Yo creo que es un error del presidente, el cual se va a arrepentir. En dado caso, repito, no tengo la evidencia, pero los datos apuntan hacia allá. Yo creo que es una estrategia. De hecho, no es la primera vez que en México la intentan. Es evidente que en las últimas décadas ha existido en algunos momentos de los gobiernos de México algún tipo de entendimiento. Es un poco esta lógica. De hecho, bueno, pues hay de hecho gobernantes estatales que hasta, entiendo, han hecho artículos o publicado libros de esta lógica de: oye, sí, ponte de acuerdo. Yo no creo en ella, pues. O sea, es ingenuo. Para empezar, es ilegal. Entonces, hoy creo que... ¿Pero qué ganaría AMLO? Según él, bajar los índices delictivos, según él, controlar. Pero yo creo que está fracasando, pues. Pero pues, yo escucho la mañanera de esta semana y creo que cree que va viento en popa su estrategia, ¿no? Cree que está bien el país, habla de que porque ya no está creciendo más los porcentajes de crecimiento. No, pues felicidades, güey, te quedaste en el pico de violencia máxima del país, güey. Gran logro. No, te eligieron para bajar los índices, para garantizar la paz. Entonces, yo no lo comparto, te repito, no puedo afirmarlo tal cual. Creo que hay indicios, ¿no? Como los hubo también de reuniones, en algún caso, un subsecretario de la Secretaría de Gobernación reuniéndose en Tamaulipas con líderes criminales. O sea, ahí está pública la información, ¿no? No es un hecho aislado, pero bueno, lo que sea, es un fracaso esta estrategia, es innegable, o sea, es indefendible. Yo lo que les diría es, a ver, yo estoy de acuerdo con el Andrés Manuel candidato, fíjate, pero estoy completamente en desacuerdo con el Andrés Manuel presidente. El Andrés Manuel candidato prometió, así como estoy yo ahorita, que iba a cambiar la estrategia de seguridad pública en este país, que ha fracasado los últimos 15 años. Fíjate, yo soy militante del PAN, pero no por eso soy defensor de oficio de todo lo que ha hecho el PAN en el país. O sea, de Felipe Calderón puedo hablar muchísimas cosas positivas en infraestructura, en salud y demás, pero yo no comparto su estrategia de seguridad. Fracasó. O sea, tomó una decisión valiente y correcta, combatir al crimen, pero es evidente que fracasó. Creció la violencia en su sexenio. Parecería que faltó más inteligencia financiera y demás. Muy bien. Lo que no puedo entender es por qué entra Calderón en el 2006, estamos en el 22, pues. O sea, 16 años después, no puedo entender, no me cabe en la cabeza por qué se ha fracasado todos estos años la misma política de militarización, porque el presidente hace lo mismo. O sea, ¿cómo va a tener un resultado distinto haciendo lo mismo? Y no solo lo mismo, sino más. En el pico de la guerra contra el narcotráfico de Calderón había 53,000 elementos de las Fuerzas Armadas encargados de seguridad pública. Hoy hay casi 100,000. Se quedó en pañales la militarización de Felipe Calderón comparada con la militarización del presidente López Obrador, como también se quedó en pañales el fracaso de la política de seguridad de Calderón contra el fracaso de la política de seguridad de López Obrador. Lamentablemente para este país. Hay que cambiarlo.
Ahora que mencionabas estas reuniones de gente del gobierno con gente de estructura del crimen organizado, bueno, también tenemos ahí un tema en el gobierno de Calderón y temas de corrupción con Genaro García Luna. También y que lo metan al bote. O sea, tampoco tengo aquí un letrero de defensor de García Luna. Si García Luna, encargado de la seguridad pública en ese sexenio, cometió un acto indebido, yo espero que se lo prueben en el juicio y que lo refundan en la cárcel, junto a todo aquel que haya tenido que ver con ello. Punto. No tengo ningún empacho en decir... Incluyendo al expresidente, porque dicen, no pudo haber actuado si él no sabía. Cualquier persona que haya tenido actuar en eso, yo creo que lo tienen que castigar. No creo yo, te soy sincero, que el expresidente haya tenido que ver en ello, porque yo creo que fue un presidente que está documentado que combatió frontalmente al crimen. Pero me parece que adelante, si García Luna, que lo procesen. Eso no le quita responsabilidad al presidente. O sea, yo no era funcionario de seguridad pública ni estaba tomando las decisiones en ese entonces. Hoy soy senador y hoy yo apruebo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, estrategia que me parece equivocada y que estoy levantando la voz por cambiar. Lo que precisamente no comprendo es porque el presidente, viendo que fracasó esa política, la repite hoy. Pues no por algo dice Einstein o le atribuyen esta frase a Einstein en su momento de que es imposible tener un resultado distinto si siempre haces lo mismo. A ver, hablemos del cártel inmobiliario. ¿Qué debe hacer el PAN con estos involucrados, que además son muchos de ellos militantes del partido, y esas acusaciones de corrupción que hay en el tema del cártel inmobiliario? Esto que se viola el uso del suelo a cambio de favores. Estamos hablando de términos de corrupción. ¿Qué debe hacer el PAN con el tema del llamado cártel inmobiliario? Mira, yo no soy, digamos, ninguna persona autorizada para hablar al respecto, porque ni soy de la Ciudad de México, ¿no? Ni conozco el caso, ¿verdad? Lo que yo te pudiera decir es que creo que hacen bien quienes los han sido señalados en decir adelante e investiguen, que es lo que yo veo. Pues digo, cualquier señalamiento tiene que ser investigado. Así, punto. Pero más allá de eso, pues yo no conozco el asunto, pues ni vivo en la Ciudad de México, ni vivía en la Ciudad de México, digamos, en esos tiempos como para conocer de lo que están señalando. Me dio gusto ver al diputado federal, coordinador, decir, a ver, no hay nada que ocultar aquí, hagan las investigaciones que quieran, en fin. Yo creo que es lo que tiene que hacer uno cuando a alguien le señalan algo, dar la cara, decir, pásenle, investiguen lo que quieran. Y también sí creo que pues no podemos dejar de ver que es evidente que hay una guerra pues aquí en la Ciudad de México política, pues eso sí se ve a todas luces, que pues evidentemente los tiempos electorales están trayendo, ¿no? Pero evidentemente Jorge Romero hasta está comprobado que vivió en varios de estos departamentos que dicen fueron parte de este tema de corrupción. No tengo yo esta información, o sea, digamos, es lo primero que sé, esto que tú me estás diciendo. Que se investigue. A cualquier caso, o sea, nosotros lo que decíamos, por ejemplo, para ponerlo en persona, pues porque luego lo que yo no quiero es que, o sea, sí creo que hay que ser claros en que hay toda una estrategia política para tratar de golpear a la oposición. Eso es evidente. Hoy eso significa que ningún caso pueda tener algún tipo de responsabilidad. Claro que no, por eso lo que tienes que hacer desde la oposición es decir, que se investigue cualquier caso, ¿no? Cualquier señalamiento, incluyendo a cualquier persona de cualquier partido. Punto, pues, ¿no? Eso no le quita a lo político, pues, que es evidente que hay, pues, una guerra. Yo te diría, pues, no tengo conocimiento, pues, del tema. Lo que sí creo es que, y lo que a mí me gustaría ver, que es lo que estoy viendo, es que den la cara, que digan, aquí estamos, investiguen lo que quieran, entiendo que tienen la certeza de que no hay nada indebido, pues qué bueno que así lo digan, ¿no? Y que adelante las autoridades, hombre. Muy bien, ¿no crees que este tipo de cosas deja mal paradas al PAN? Si llegan a comprobarse ciertas, por supuesto que sí. Si son ataques, pues no. Es que mira, a quienes nos ha tocado vivir persecuciones políticas sabemos muy bien que la autoridad luego hace lo que gusta y al rato eso usted disculpe, pues, y tampoco se vale. O sea, nosotros en 2018 vivimos una persecución de la PGR, brutal. Y ya porque te acusa, en este caso era el candidato presidencial, y mucha gente daba por sentado, es que la PGR dice, pues dice, pero eso no quiere decir que seas culpable, pues.
¿no? Nunca le pudieron probar nada. Pues claro que no, porque no tenía responsabilidad. Entonces yo por eso, desde aquel entonces, éramos dirigencia, en el caso del candidato presidencial era el candidato, y nuestra política siempre ha sido, a quien se le señala algo, tiene que salir, dar la cara, explicar que no hay nada indebido, y entonces, por supuesto, dar esa defensa. Eso es lo que yo creo. Oye, si resulta ser que se documente y se prueba que hay una responsabilidad, pues yo escucho a los propios señalados decir, si se prueba una responsabilidad, que paguen la responsabilidad de las personas. Pues yo creo que es lo que tienen que decir, pero yo sí no voy a ser parte de una estrategia tampoco política, pues evidente, pues no nací ayer, pues no nací ayer, como para darme cuenta que hay toda una guerra política en el país, no nada más en la ciudad. Y para finalizar, senador, ¿qué lecciones debe haber aprendido el PAN del 2018 a la fecha? En 2018 tenemos un PAN que estaba muy dividido al interior. ¿Qué es lo que ha aprendido hoy? ¿Se van a poner de acuerdo para el 2024? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha tenido que aprender el PAN o lo que tiene que aprender el PAN? Yo creo que el PAN vive un proceso complejo, como siempre. O sea, en 2018 perdimos la presidencia de la República, y me parece que en ocasiones se hace una valoración como si esa elección fuera todo, ¿no? Yo digo mucho para mis adentros y lo he dicho públicamente. ¿Por qué el PAN sí pudo levantarse de, digamos, o ir a una etapa muy triunfadora en la dirigencia 2015-2018, 2016 ganar 7 estados, 2017 ganar otro, 2018 ganar 3, 11 estados ganamos ahí? ¿Por qué sí podemos lograr eso? Y luego se dio una derrota muy dolorosa y no podemos pasar de la derrota dolorosa al triunfo, pues. Pero el año pasado también perdieron elecciones. No, a partir de entonces se ha perdido mucho, sí. Pero esa historia fue muy ganadora. Yo lo que creo es que se tomaron decisiones pensando en que ya era el acabose, en que ya no había manera de ganar. No lo comparto, pues. Yo creo que hay que aprender de las victorias, de las derrotas y salir a dar la cara, a generar esperanza, que es lo que yo te he dicho. Creo que eso es lo que necesitamos hacer. Tratar de mostrarle a los ciudadanos que aprendimos de los errores, que tenemos buenos gobiernos, que tenemos buenos perfiles y salir a despertar esperanza en un proyecto alternativo de cara al futuro. Eso creo yo, si lo hacemos, creo que podemos ganar. Y no andarnos con el peor es nada, pues, ¿no? Es que no hay de otra, es la única manera de ganar. Yo les digo, muéstrenme una evidencia de que eso haya funcionado, por Dios. No, es que en el legislativo, bueno, en el ejecutivo no ha funcionado. Y el legislativo funcionó en unos cuantos estados, que es lo que explica, digamos, y qué bueno, el triunfo en algunos lugares, muy bien, pero muy marginal, muy regional. Yo diría, hagamos un proyecto que represente el futuro del país. Y eso es muy difícil hacer si vas abrazado de lo que tiene el gran rechazo ciudadano. Yo eso te diría, y creo que sí se puede, no hay que darnos por derrotados antes. Oye, pero a ver, también el futuro de un partido depende mucho de los liderazgos. ¿Lo está haciendo bien Marco Cortés o debe reconsiderar algunas cosas ahorita que están a muy buen tiempo rumbo a las presidenciables y a la Ciudad de México? Mira, yo no me gusta individualizar porque luego todo lo quieren llevar ahí, incluso ellos mismos. No, es que porque no le caigo bien o sí le caigo bien, porque es mi amigo o no es mi amigo. No se trata de eso. La cosa es que si lo está haciendo bien o puede mejorar. No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, no se trata de individualizar, se trata de hacia dónde llevas el partido. Yo no comparto el rumbo que ha tenido el partido en los últimos años. Con esa toma de decisiones, definitivamente no. Pero soy parte del partido, por eso levanto la voz, porque quiero al PAN, porque creo que el PAN es un vehículo al servicio de la sociedad que tiene mucho que dar. Y sí, no estoy de acuerdo con esas decisiones que se han tomado, pues estoy tratando de convencer de que hay otro camino, pues, a seguir. Siempre desde adentro, no voy a ningún lado. Lo que quiero es que corrijamos rumbo para poder despertar esa esperanza de cambio. No, yo no comparto definitivamente el rumbo que lleva el partido bajo esta dirigencia. Pues, senador, te agradezco muchísimo esta conversación, siempre sincera de tu parte con nosotros aquí en Político MX, y vamos a estar platicando de estos temas. Hay muchos temas que se vienen, muchos temas que son importantes para la gente que nos ve, y te agradezco tu tiempo. Gracias, por supuesto, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el buen Damián Cepeda, donde pues nos habla básicamente de lo que está pasando
en el país, según él, de la lectura de que pues no ha funcionado la estrategia de AMLO el Magnífico, pero pues aquí es de que si no es la Guardia Nacional, si no es la Sedena, si no es el ejército, entonces ¿quién demonios? Que se ha visto que los policías municipales y estatales no han podido, por más que quieran, pero no han podido por la seguridad y sobre todo en los gobiernos paniaguados, donde pues ahí gobierna pues prácticamente un narcoestado. Entonces, desde que llegó prácticamente la Guardia Nacional, en algunos estados hay más de Guardia Nacional que policías locales, aunque usted no lo crea. Y es que también, desde que llegó AMLO el Magnífico, solamente había 40,000 elementos. De esos 40,000 elementos, 20,000 eran para la seguridad, y los otros 20,000 eran administrativos. Entonces había 20 en todo el país. 20,000, y eso pues prácticamente no es suficiente. Desde que llegó el Magnífico empezaron a poner cuarteles en todas las partes del país, empezaron a contratar más gente, más soldados, más de la Guardia Nacional, más todo, y hasta ahorita ya llevan 400,000 elementos activos, tanto como Guardia Nacional, Sedena y Ejército, y pues básicamente con esto llega también a 150, creo, 150,000 o 200,000 de la Guardia Nacional, y andan buscando hasta llegar un activo total de 500,000 activos para la seguridad. Y esto se está viendo resultados poco a poco, porque pues todos dicen, ay, es que incendiaron el país, es que esto y es que el otro, pero lo que no dicen es que se logró la detención de 3,500 personas que estaban implicadas en el narco, que les quitaron toneladas de cocaína, que les quitaron armas, que les decomisaron autos y más. Sin embargo, y todo en un fin de semana, y pues están debilitando prácticamente al narcotráfico, y esto se ve claramente que les está afectando. Por eso es que se desesperan y quieren meter presión de la manera de pues querer incendiar al país y así, pero pues están viendo que no pueden, que está funcionando la estrategia de AMLO. Así que no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Así que, pues sin antes mencionarles, si me pueden hacer el favor, si me pueden ayudar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Si le comparten estas estrellas color dado, le presionas y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Después, en estos tres puntitos color morado, le presionas y te van a aparecer desde suscribirte, le presionas y te va a aparecer por solo 95 pesos mensuales. Te lo agradecería muchísimo. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Benjamín Velázquez, el PMC, PRD, traidores a la patria. Pedro Yeta, AMLO es el papá de todos los del PRI y PAN. Rubén Castro, sepa que no eres un traidor, es igual a los pianistas. Venía Ruiz, tú Cepeda, dime qué función tienen los presidentes municipales, los gobernadores, si ellos no hacen su trabajo, por lo que van en contra de AMLO. Y acerca de un municipio, de propuestas para combatir lo que se sale de tu boca está mal, para ti ha sido bien fácil, sales. Pepe Varas, mira Damián, mejor dinos por qué nomás no en los estados que gobierna la oposición hay este despapalle. Y ahora dices que lo pueden refundar sabiendo que ustedes los penistas luego salen a defender. No seas hipócrita y quítate esa máscara, no seas mamón. Roberto Azuna, saludos. Ahí si no eres licenciado para criticar a Morena hasta sus tolólogos. Francisco Tobar, jajaja, dice Cepeda que no vivo en Ciudad de México y no puede hablar de la corrupción del PAN, pero habla de los demás partidos, pero sí vienen barrados en estas las manitas, corrupción y rateros. José Ayala, si le dan la cara a estos, vienen barrados y todavía se hacen las víctimas. Lucicota, todos son unos rateros. Bernabé Maguey, todos los que se hacen llamar políticos pianistas y panistas diputados que con otra dicen que Obrador es un poco finches rateros los que han dicho de estos grupos. Isabel Oeje, saludos. Y Juan Manuel Gómez, tienen que pasar de generar esperanzas demagogas, ya que es tiempo de
cristalicen la esperanza de hecho de que dejen de robar el dinero del pueblo, hay que repartirlo. José Rodríguez, saludos. Gracias a toda la audiencia por ver el video. Recuerden apoyarme con estrellas o en la suscripción del canal. En estos 3 puntos color morado le presionas y le das en suscribirte. Y ahí le das otra vez en suscribirte. Puedes apoyar, puedes cancelar cuando tú quieras. Recuerden, si me puedes apoyar con un like a la página, en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas los vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.